Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestras realidades. Buscando con nuestras revelaciones, nuestras investigaciones, las posiciones de los protagonistas de la noticia y el análisis de expertos internacionales. El punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes, al caer la noche. Por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Noticiero Chavista, el nuevo informativo, la nueva imposición del gobierno venezolano. Estamos haciendo ahora con una nueva modalidad de comunicación, vamos a sacar también el noticiero de la verdad. El espacio de información gubernamental tendría que ser transmitido en cadena nacional y de manera obligatoria 2 veces al día por todos los canales de televisión y las emisoras del país bolivariano. Que el gobierno pretende que los medios digan lo que ellos quieren que se diga y el noticiero de la verdad va a cumplir de alguna manera ese rol, pero eso es anticonstitucional. Nueva modalidad de comunicación o nueva herramienta de dominación. Para llamar a esos medios de comunicación a que rectifiquen, pero no rectifiquen porque el gobierno quiere, porque es lo que dice la Constitución, porque es lo que dicen las leyes, porque es lo que dice la ética periodística. Distorsionar la verdad, ocultarla o publicar los supuestos logros que según el gobierno no reconoce la oposición. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, ambas perspectivas de la noticia. El ex precandidato presidencial venezolano Leopoldo López y el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela debaten sobre la nueva estrategia del mandatario Nicolás Maduro, que a menos de 3 meses de un proceso electoral y en medio de una profunda crisis económica, obligaría a transmitir un noticiero solo con información gubernamental. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, el denominado Noticiero de la Verdad en Venezuela, cuya línea editorial será manejada por el presidente Nicolás Maduro y estará enfocada a difundir los logros de su mandato. El punto clave, la existencia de este espacio informativo sería celebrada si no fuera porque su difusión, según lo ha anticipado el gobierno chavista, tendría que darse de manera obligatoria y en todos los canales y emisoras nacionales 2 veces al día. Como estamos haciendo ahora con una nueva modalidad de comunicación, vamos a sacar también el noticiero de la verdad para pasarlo en cadena nacional de radio y televisión al mediodía y en la noche. El punto clave, la utilización de la cadena nacional como herramienta de abuso de poder por parte del gobierno. A juzgar por los hechos, el régimen chavista busca disminuir, mediante un aparente cerco mediático, los espacios donde la oposición aún tiene voz. La creación de un noticiero gubernamental de difusión obligatoria contrasta con las denuncias de propietarios de medios que acusan al gobierno de perseguirlos por cuestionar las acciones del régimen chavista. No solamente no resuelven los problemas, sino engañan a la gente de una manera descarada y tienen al país como está. Entonces no es que es la guerra comunicacional, hay que informar una realidad que los otros no quieren informar, por otras razones. Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público. Desde que Maduro fue electo en abril hemos asistido a un reposicionamiento de la relación con los medios que está marcada por la misma línea del gobierno de Chávez, ahora con más intensidad y otros mecanismos de presión. El punto clave, Nicolás Maduro justifica su iniciativa argumentando que responde a una nueva modalidad de comunicación. El mandatario asegura que los medios privados no difunden los actos oficiales e invisibilizan los logros de su gestión. Esta iniciativa se da en momentos en que Venezuela enfrenta una difícil situación económica y a menos de 3 meses de las elecciones municipales. Es un problema que es aprovechado por los medios de comunicación de la burguesía para hacer el festín de la muerte. Diario, no han detenido el festín de la muerte. No lo han detenido. Y siguen. El festín de la muerte tiene un objetivo, el amarillismo para vender.
negocios con la muerte, negocian con la muerte. Radios y televisoras y prensa escrita también. No les importa la inseguridad, hipócritas, son unos hipócritas, no les importa. Lo que les importa primero es su negocio. Saludamos en la colonia de Tovar, en el estado de Aragua, en Venezuela, a Leopoldo López, es el coordinador nacional de Voluntad Popular. Señor López, bienvenido al programa La Noche. Sí, buenas noches, ¿cómo están? También nos acompaña directamente en Miami el señor Tomás Guanipa, periodista. Señor Guanipa, bienvenido al programa La Noche. Jason, buenas noches. Comienzo preguntándole al señor Leopoldo López en Venezuela, a propósito de este noticiero de la verdad. ¿Cuál es la verdad que tiene que ser contada en cadena nacional de radio y televisión para los venezolanos? Bueno, primero de nada, tú creo que haces la pregunta de una manera correcta. ¿Cuál es la verdad oficial que tiene que ser presentada en los noticieros y cuál es la verdad de lo que está ocurriendo en Venezuela? La verdad de lo que está ocurriendo en Venezuela es que el país se está cayendo a pedazos, que tenemos la mayor inflación, 50%, cuando en América Latina, para que tengamos una referencia, es del 5%, la mayor inflación del continente y una de las más altas del mundo, niveles de escasez no vistos en Venezuela desde hace varias décadas y una situación de inseguridad que viene carcomiendo la realidad, de la cotidianidad del venezolano en todos los rincones, en todos los pueblos, de todas las edades, de todos los sectores socioeconómicos del país. Y el gobierno, pues obviamente tiene la intención de tapar la verdad, de maquillarla, de presentar a los venezolanos una ficción. O sea, del extracto que ustedes sacaban, salía el señor Maduro diciendo que en los noticieros presentan un festín de la muerte, ¿no? Eso no es lo que presentan los noticieros, es lo que ocurre en Venezuela todos los días. En nuestro país asesinan todos los días a 60 personas. Estamos hablando de uno de los niveles más elevados de homicidios que hay en América Latina, y con la lamentable cifra que acompaña, que es 97% de impunidad. En nuestro país no funciona el sistema de justicia, no funcionan los cuerpos de seguridad, no funcionan las cárceles que son de los mayores casos de violación de derechos humanos que se han presentado también en América Latina, y eso es lo que el gobierno quiere ocultar. Y hay una realidad que yo creo que es muy importante señalarla, que es el hecho de que por primera vez en 14 años de gobierno continuado, lo que fue el gobierno de Chávez y ahora el gobierno ilegítimo de Maduro, por primera vez hay una altísima correlación entre el problema y la responsabilidad que los venezolanos le adjudican al gobierno nacional. Durante muchos años el venezolano identificaba la inseguridad, por ejemplo, como el principal problema, pero no le asignaban la responsabilidad al gobierno nacional. Hoy es distinto. Hoy los venezolanos, en todos los estudios de opinión, y uno lo ve en la calle todos los días, cuando le preguntan quién es responsable, quién es culpable de la escasez, el gobierno. ¿Quién es culpable de la inflación? El gobierno. ¿Quién es culpable de la inseguridad? El gobierno. Bueno, y el gobierno tiene nombre ahorita, el señor Maduro, que es el responsable, es la cara visible de toda esa descomposición económica, social, en materia de seguridad que estamos viendo los venezolanos. Entonces, por supuesto que quieren evitar que el rey se vea desnudo. El rey está desnudo ante los venezolanos. Sí. El rey está desnudo en el sentido de que los venezolanos están viendo la falacia, la mentira del gobierno. Y ellos quieren, con un noticiero en cadena nacional, buscar vestir la mentira de la verdad oficial. Ahora, la verdad oficial es eso, es la verdad oficial. Y en los gobiernos autoritarios, en las dictaduras, es común que los gobiernos siempre busquen manipular, que siempre mantengan la verdad oficial. Esto es un paso más en el retiro de la democracia de Venezuela y señor que López, acerca a Venezuela a poderla definir con mucha más precisión, por más duro que suene, como la dictadura del partido de gobierno. Estamos conversando con Leopoldo López, es uno de los líderes de la oposición venezolana, un político de tradición en Venezuela y quien nos está dando su punto de vista a propósito de este noticiero de la verdad que pretende el gobierno de Nicolás Maduro instaurar de manera obligatoria en cadena nacional de radio y televisión 2 veces al día. Sobre las cadenas nacionales, señor Leopoldo López, se supone que el Estado genera una cadena nacional cuando hay algo de interés público, cuando se trata de una noticia, un anuncio que amerita cortar todas las señales que en ese momento se estén transmitiendo tanto en emisoras musicales como en noticiarios para escuchar a una voz estatal. En este caso, ¿usted cree que podría estarse cumpliendo esta regla? No, para nada, para nada.
De hecho, lo que ocurre en Venezuela es utilizar la cadena como un abuso de poder, otro abuso de poder, en donde el gobierno para cualquier cosa, para entregar 3 tanques de agua, 4 chocolates o para darle una curita en un hospital en Venezuela cuando el resto de los hospitales y el sistema de salud está totalmente colapsado, sale en cadena nacional para crear la ficción. Y yo creo que esto es importante que se entienda en lo más elemental de la intención. El gobierno quiere crear una ficción. Ha venido asfixiando los canales privados, ha venido asfixiando la libertad de expresión en sus distintas dimensiones y quiere crearle a los venezolanos un teatro de lo que supuestamente está ocurriendo con ese noticiero. La verdad que no es otra cosa que eso, es un teatro, es una ficción oficial de lo que el gobierno quisiera que fuese la realidad del país, pero la realidad del país está muy distante de eso. Hoy Venezuela es un país en donde la mayoría de los venezolanos, inmensa mayoría, sienten frustración, sentimos tristeza, sentimos desesperanza. Hay una gran distancia entre lo que el gobierno dice que está ocurriendo con lo que efectivamente está ocurriendo en nuestro país. Ahora bien, para nosotros nuestra lucha está cambiando en la dimensión, está cambiando en los requisitos hacia el liderazgo político. Ya nosotros entendemos que los medios de comunicación, si bien son importantes y siempre tenemos que buscar su apoyo, siempre en este momento vamos a tener que acudir a la fuente primaria de llevar nuestra verdad, nuestras propuestas, nuestras ideas, que es el cuerpo a cuerpo. Y eso tiene que ver con los niveles de organización que estamos profundizando, que estamos llevando a cada rincón del país para poder resistir ante los ataques permanentes que está haciendo el gobierno a todos los niveles de la dirigencia de la alternativa y la unidad democrática. Es la voz del señor Leopoldo López, coordinador nacional del partido Voluntad Popular, quien nos está hablando desde Venezuela. Es uno de los líderes opositores que tiene Venezuela. Vamos ahora a conocer otra posición. También nos acompaña en Caracas Cristian Serpa, es el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido oficialista, el partido de gobierno. Señor Serpa, estábamos conversando sobre esta propuesta del noticiero de la verdad. Ya existe un canal en Venezuela oficial que se llama Venezolana de Televisión, donde muchos ciudadanos pueden acceder a observar las labores, las obras y los proyectos que está adelantando el gobierno. ¿Por qué la necesidad de instalar este noticiero en cadena nacional 2 veces al día? Sí, en primer lugar, Jason, un saludo a ti y a todo tu equipo y a toda Latinoamérica que nos ve a través de este canal. Quiero rechazar por injustas, desconsideradas las declaraciones del señor Leopoldo López, que por cierto tiene un problema, que habla mucho pero escucha poco. Tuviste que cortarlo y de verdad que eso demuestra su verdadero talante en cuanto a la tolerancia, ¿no? Como que le gusta es puro hablar, aparte de que solo estaba hablando de una versión del país que solo él tiene en su mente cochambrosa y no reconoce también otras cosas positivas que ocurren en Venezuela. En relación a tu pregunta, Jason, quiero decirte que es bueno indicar que el tema de las microcadenas han existido en Venezuela desde la llegada de la revolución, inclusive antes en la Cuarta República existían las cadenas como una herramienta que tiene el gobierno para informar su política y su gestión. Eso es algo absolutamente normal y que no debe traer ningún tipo de problemas, ¿no? ni malinterpretaciones. En segundo lugar, el tema del noticiero de la verdad, pues ya en Venezuela se ha ensayado una figura que son unas cadenas de 5 minutos que se colocan a las 8 de la noche y que en buena medida se han venido pasando a lo largo de estos últimos 14 años. Total que no es nada nuevo esta propuesta, lo único que el presidente Nicolás Maduro ha planteado es que sea mejor elaborada, con un formato distinto y con mayor mayor producción, ¿no? Que es lo que se requiere para estos casos para ser más contundente en el mensaje. Total que la opinión pública internacional no debe alarmarse por esta iniciativa, más bien esta es una herramienta con que cuenta el gobierno, es absolutamente constitucional y nuestro llamado simple y llanamente es a que esperen a que lancen el primer noticiero de la verdad y que vean el formato y lo evalúen una vez que ocurra. No nos precipitemos ni nos adelantemos a los acontecimientos si todavía nosotros no sabemos realmente qué es lo que la propuesta como tal y cómo es el formato que se tiene previsto para este caso. Total que, bueno, lo que queda en evidencia en todo caso después de escuchar al señor López es que señor Serpa, habla más que un radio fiado, decimos nosotros aquí en Venezuela. Señor Serpa, pero ¿por qué, sí, te escucho. ¿Por qué cambiarle a un venezolano que puede estar viendo un partido de fútbol, una telenovela, obligarlo prácticamente a ver este noticiero del gobierno o este noticiero del Estado? ¿Por qué no establecerlo en un horario fijo o en un canal fijo donde se pueda transmitir y allí se pueda evidenciar lo que está trabajando la Revolución Bolivariana?
Sí, te digo, Jason, todavía no sabemos el formato que se va a utilizar. Lo que te puedo decir es que la experiencia previa son cadenas de 5 o 10 minutos donde se informa la gestión pública de la revolución, y eso no entorpece para nada el normal desenvolvimiento de la programación diaria de un canal. Es un espacio como cualquier negro o cualquier segmento de publicidad en los canales, que en este caso sería para difundir información gubernamental. Pero como te digo, con mayor elaboración, con mejor producción y por supuesto con un formato bien definido que hay que esperar, así que no nos precipitemos.